Te damos gracias por tu misericordia para con nosotros el día de hoy y te pedimos tu ayuda para nuestra vida. Te pedimos que lo que hoy aprendamos, lo que hoy escuchemos y leamos pueda hacer una obra en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tener un poco de lectura y comentar, ¿verdad?, sobre el libro de los Hebreos o el libro a los Hebreos. Este libro tiene la característica, ¿verdad?, de que es un libro que se escribió hacia conocedores de la Biblia, hacia gente que conocía de alguna manera las Escrituras, aunque no tenía totalmente, digamos, ¿verdad?, el entendimiento hasta ese momento, ¿sí?, en que esta epístola revela muchas verdades a los que ya conocen las Escrituras. Es una epístola que es diferente a otras epístolas porque, por ejemplo, la epístola a los Efesios es para personas que conocían poco las Escrituras antes de haberse convertido, ¿verdad? Y entonces Pablo los trata de cierta manera en su epístola y les va enseñando cómo es el vivir en Yeshua, etc. La epístola a los Hebreos es una epístola para personas que algo ya saben de las Escrituras, que ya tienen cierto conocimiento, por así decir, porque es a los hebreos, ¿verdad? Entonces son esas personas que ya conocen un poco la Torá, tal vez mucho, tal vez poco, ¿sí? Podemos también tomar ejemplo y decir, es para creyentes que ya conocen un poco la Biblia. Podemos hacer ese paralelismo, ¿no? Que de aquí podamos aprender aquellos que ya conocen un poco de la Biblia, ¿sí? Mucho o poco, que tal vez conocen mucho de la Torá o nada de la Torá tal vez, mas sin embargo han buscado a Yeshua Jesucristo y están emprendiendo un camino con Él, ¿sí? Pero que no conocen del todo las Escrituras. Eso nos pasa a muchos niveles en muchas congregaciones, ¿sí? Donde los creyentes no conocen mucho o no entendemos mucho de lo que las Escrituras nos quieren enseñar para nuestras vidas el día de hoy. Y vamos a comenzar entonces con esta epístola a los Hebreos, y tal vez también no sea incorrecto que le pusiéramos epístola a los creyentes, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien por ahí dice, bueno, yo creo en Yeshua, en Jesucristo, pero todavía no entiendo bien por qué debo de conocer todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, conocerlas todas y vivir de acuerdo a esa manera. ¿Por qué no todos los creyentes en Jesucristo realmente están aplicando todas las Escrituras a su vida? ¿Sí? Y esto es algo que debe empezar a cambiar en nuestras vidas, debe empezar a cambiar. Vamos a ver por qué, ¿sí? Así que si tú eres un creyente que conoce mucha Torá o poca Torá, o nada de Torá, y crees que no es necesario, vamos a ver algo aquí que nos va a enseñar la epístola.
Vamos a leer capítulo 1. El Señor, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, ¿verdad?, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, fijémonos aquí, miren. Aquí se nos está diciendo, recordemos el contexto, ¿verdad? Se les está hablando a personas que conocen algo de las Escrituras, mucho o poco, pero que tienen que aprender más quién es Yeshua, quién es Jesucristo. Y ahora Pablo, o Bernabé, o Lucas, ¿verdad? El que haya sido el escritor del libro de Hebreos, porque no se sabe exactamente quién lo escribió, ¿sí? Nos está diciendo que en el pasado el Señor le habló a su pueblo por medio de profetas, por medio de diferentes enviados, ¿sí?, que Él les habló a los padres. Acuérdense que el Señor se reveló a Moisés, se reveló a Abraham, ¿verdad? Aunque fuera cada uno, digamos, en una forma parcial, ¿verdad? Se acercó a sus vidas, se reveló a ellos, Dios buscando siempre al hombre para Él revelarse, porque por nosotros mismos no podemos alcanzar a conocer a Dios, ¿verdad? Necesitamos que Él se acerque también a nosotros. Esto que había pasado en el pasado, ahora había sucedido algo diferente. Algo bien diferente a todo lo que había sucedido en el pasado. Y aquí hay que poner mucha atención. En el pasado, Dios podía acercarse directamente a una persona para empezar a tratar con él, como lo hizo con un Job, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés, ¿sí? Cuando él se acercó, porque quería iniciar una historia que culminara o que nos llevara a conocer a su Hijo, a Yeshua, a Jesucristo. No hay que perder ese hilo del tiempo de Dios. Él buscó a esas personas con la intención de que empezáramos un camino, la humanidad empezara un camino que lo llevara a conocer a su Hijo. ¿Sí? Y ya que eso pasó y que el Señor trató también a través de los profetas, dando enseñanza, llevando al arrepentimiento, amonestando, exhortando, Dios después iba a todo eso, por así decir, ¿verdad?, dejar de utilizarlo en sí como un medio principal para hablarle al pueblo, a la humanidad, ¿sí?, a los creyentes y a los no creyentes, sino que ahora Él iba a hablarnos a través del Hijo, ¿sí? Y aquí vemos algo que como creyentes no debemos de descuidar. A veces buscamos muchos videos, muchas pláticas de esto y el otro, y se nos olvida que debemos de ir y buscar al Hijo.
dedicarle tiempo a buscar al Hijo de Dios, dedicarle tiempo a intimar con el Hijo de Dios, porque a través del Hijo es como el Padre nos va a hablar. Eso queda patente cuando el bautista, ¿verdad?, después de bautizar a Yeshua, escucha el testimonio de Dios diciendo que Él es su Hijo, ¿verdad?, en el cual tiene complacencia. Cuando ahora el Padre nos está diciendo a través de Él, es como me vas a conocer y te vas a acercar a mí. Después sucede lo mismo cuando delante de Moisés y Elías, como dice ahí la Escritura, que antes nos había hablado el Señor, ¿verdad?, a través de los padres y los profetas. Ahora el mismo Dios nos está diciendo delante de Moisés y de Elías: Él es mi Hijo, a Él oí. Fíjense qué tremendo cómo concuerda eso con lo que el libro de Hebreos nos dice. Que ahora vamos a escuchar a Dios, a conocer a Dios a través de su Hijo. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque a veces, o más bien no debemos de caer en desviarnos y estar buscando conocer a Dios a través de muchas cosas, muchos videos, muchas prédicas, muchas cosas antiguas, mucho de esto y mucho del otro, y no estar yendo directamente al Hijo, a conocerlo a Él, a ver cómo habla Yeshua, cómo hablaba Jesucristo, qué cosas decía, qué cosas hacía, cómo las hacía, cuándo las hacía. Todo eso, todo lo que es Él. Y a veces se comete ese error, hermanos, a veces se comete ese error, ¿verdad? ¿Por qué estoy recalcando esto ahorita en esta prédica de hoy miércoles? Porque en esta semana, y bueno, desde la semana pasada, alguien me comentó de que parece que ya había surgido un Mesías, ¿verdad? Que ya había surgido un Mesías y que ya había llegado un Mesías, ¿verdad? Y que estaba ya viéndolo nuestros hermanos de Judá, ¿verdad? Y que parecía que ese era el Mesías, entre comillas, ¿verdad? Y hermanos, yo les quiero preguntar, ¿qué pasaría si un día se aparece alguien que parece ser un Mesías y que empiece a hablar bien sabio, revelando cosas, ¿verdad?, enseñando cosas ahí ocultas, que nos revele, por así decir, ¿sí? ¿Y qué tal que también empezara a hacer milagros y a sanar enfermos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Sí? Ante estos años que acabamos de pasar tan difíciles, tan a veces complicados, tristes, estos años que acabamos de pasar, ¿sí? Los eventos que hemos estado viviendo, ¿verdad? Todo esto, ¿qué pasaría si de repente se aparece alguien que es capaz de sanar a los enfermos más complicados? Que en el nombre del Señor los sanara y los levantara. Que en el nombre del Señor, ¿qué tal que aún resucitara muertos? Y que hablara de una forma muy sabia y tuviera toda una apariencia de maestro, de Mesías, ¿verdad? Mi pregunta es,
Porque la Escritura lo dice, no seremos tentados a lo mejor a equivocarnos. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en no enfocarnos de más en ciertas cosas, en no cruzar líneas que algún día nos lleven a equivocarnos y a dejar de ver al Mesías que sí es, a Yeshua, a Jesucristo, y ser desviados hacia otro lugar, hacia otra persona. Porque la Escritura dice que aún los escogidos, ¿qué? ¿Qué dice? Que aún los escogidos serán engañados si es que Él no se apurara en regresar. Fíjense, que aún los mismos escogidos serían engañados si Él no se apurara a regresar, si Él no acortara los tiempos. Quiere decir que somos capaces de ser engañados. Así es sencillo. Que si Él se tardara mucho en venir, íbamos a ser ¿qué? Engañados. Porque Él dice que lo que nos salva de ser engañados es que Él se apura. Que Él se apura para que los escogidos no caigan en las trampas. Pero fíjese qué tremendo es eso. ¿Cómo se soluciona todo eso, hermanos? Porque ni imaginan lo que luego algún día va a suceder, ¿eh? Lo que algún día va a haber este mundo. Los engaños, las mentiras, los milagros, portentos, señales que van a suceder y que no provienen de Dios. Y que no van a provenir de Dios. A un fuego va a caer del cielo. Muchos se van a sanar. Muchos milagros van a suceder. Pero no va a ser Dios el que lo haga. No va a ser su Hijo el que está ahí. ¿Sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que a veces queremos estar profundizando y profundizando. Y descuidar el profundizar en conocer al Hijo de Dios. En profundizar en conocerlo a Él. ¿Sí? Entonces, aquí empezando el capítulo 1 de Hebreos, ¿sí? Empezando el capítulo 1 de Hebreos, nos dice que el Señor a Él, a su Hijo, lo ha hecho heredero de todo. Y que por asimismo, por Él, hizo el universo. Toda la creación es para Yeshua, para Jesucristo, para el Hijo de Dios. Para Él creó el Señor todas las cosas. ¿Sí? El cual dice que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué revelación tan tremenda es esto, hermanos? ¡Qué revelación tan tremenda! Porque aquí nos está diciendo que Yeshua, Jesucristo, es la imagen del Padre. Es la imagen de Dios. Cuando las personas veían a Yeshua, estaban viendo a Dios ahí mismo. Entiéndase lo que estoy diciendo. Porque el mismo Yeshua dice, cuando me ven a mí, ¿ven a quién? Al Padre. Entiéndase la profundidad de esto. ¿Sí? Yeshua no es, a Él les estaba aclarando a los hebreos, Yeshua no es un hombre nada más. Jesucristo no es solo un hombre, no es un simple mortal. No fue, para ese tiempo el Señor ya había muerto y resucitado, y a los hebreos se les está diciendo, Yeshua no era un simple hombre, era la misma imagen de Dios caminando en la tierra. ¿Sí? Era, al verlo a Él, podías decir que estabas viendo al Padre, porque en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Eso también nos lo dice las Escrituras. Y que Él es la imagen misma de su sustancia. Fíjense bien, la sustancia que Dios es, que escapa a
a nuestro entendimiento y mucho más a que nosotros lo queramos medir, ¿verdad? Nunca podremos medir ni entender cómo y quién es Dios, sino que vamos creciendo en conocimiento, en ir conociéndolo cada vez más hasta la eternidad. Es una escalera que no tiene fin. ¿Sí? Es una escalera. Haga de cuenta que se sube a una escalera que no le ve usted el final. Eso es conocer a Dios, o empezar el camino para conocer a Dios. Y eso nos está diciendo las Escrituras, que en Yeshua, en Jesucristo, ¿sí?, que Él es la misma imagen de la sustancia de Dios. Qué increíble unidad hay entre el Padre y su Hijo. Entre el Padre y su Hijo. Aquellos que tienen hijos y que ponen atención, porque hay padres que, aunque tengan muchos hijos, no entienden lo que es ser padre, la paternidad, ¿verdad? Les falta mucho de entender qué es ser padre, pero aquellos padres que sí ponen atención en su rol de padre, claro que ellos se dan cuenta que su hijo es una imagen de él. Aquí hay un gran aprendizaje. Como es tu hijo, es que así eres tú. En lo interior o en lo exterior. A lo mejor no lo eres delante de todos. A lo mejor en lo exterior no te ves así. Pero ya en lo interior, en tu casa, a puertas cerradas, como es tu hijo, así eres tú. Eso es lo que nos revela. ¿Sí? Cualquier padre que pone atención se da cuenta de eso. ¿Sí? Porque de alguien aprenden los niños a ser como son. De alguien lo copian, de alguien lo aprenden. ¿Sí? Alguien se está impregnando en ellos. Padres, pongan mucha atención porque ustedes se impregnan en sus hijos, por no hallar otra palabra mejor. Es como, me acuerdo cuando yo trabajaba en una empresa, en una fábrica. Hagan de cuenta que me tocaba estar así en una mesa así, y junto a escasos 3 metros si acaso, si no es que 2,5 metros, había una maquinaria que estaba trabajando 24 horas. A mí no me tocaba tocar esa maquinaria, no la tocaba yo, pero estaba ahí muchas horas. Iba y venía haciendo cosas, ¿verdad? Pero ahí era, digamos, mi estación, sí, mi estación donde yo era mi base, por así decir. Cuando yo salía de allí, ¿a qué cree que olía? Olía a aceite, a grasas, lo que emanaba de esa máquina, sin siquiera tocarla. Solo por estar ahí cerca, a menos de 3 metros, muchas horas, la máquina me impregnaba sus olores. La máquina me dejaba sus olores. Cuando yo salía, mi ropa olía a eso, aceite, a grasas, a todo lo que la máquina tenía, todo lo que emanaba, aunque no se viera, ¿verdad? Está emanando vapores, está emanando olores, etcétera. Todo eso se me impregnaba en la ropa. Nada más por estar ahí. ¿Sí? Fíjense. Y esto es una realidad también. Lo que los padres hacen o no hacen, impregna la vida de sus hijos. A eso van a oler sus hijos. Son imágenes y sustancia de sus padres. Entonces, Yeshua, Jesucristo, es la imagen de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Y todavía aquí viene una revelación muy, muy grande. Que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque de Él está hablando. Enseguida dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está hablando de Yeshua, de Jesucristo. Y de Él nos está diciendo
que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese qué tremendo. Esto no nos deja duda a la divinidad de Yeshua, a la divinidad de Jesucristo, porque ningún otro ser podría sustentar las cosas con la palabra de su poder. Es algo que solo le pertenece a Dios. Es algo que solo el Padre puede hacer y su Hijo, porque están unidos de una forma que nosotros en nuestra mente humana y creada, porque nunca hay que olvidar que somos creación y nuestro entendimiento tiene un límite. Nuestros alcances tienen un límite porque somos criaturas y Él es el creador. ¿Sí? La diferencia es abismal. Entonces, el mismo Yeshua, el mismo Jesucristo, es capaz de sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Algo que para Judá en el pasado y en el presente es bien difícil de entender. Es bien difícil de entender porque el concepto de Mesías no alcanza a ser divino. ¿Sí? El concepto de Mesías limitado no alcanza a entender que es alguien que es divino. Por eso en esta epístola de los Hebreos se empieza a explicar quién es Jesucristo a los hebreos, a aquellos que algo saben pero no del todo, que algo han conocido, algo saben pero no totalmente, porque para saberlo totalmente hay que conocer a Jesucristo, a Yeshua, y entonces sí vas a entender más quién es Él. Y a estos hebreos se les empieza a revelar quién es Jesucristo, quién es Yeshua, empezando con que se les está diciendo que es divino. Fíjense qué tremendo, que es divino, que no es un simple hombre, no es un profeta, no es alguien que por ser justo y no tener inclinaciones al mal o vencer la inclinación al mal, es elevado a ser Mesías y el Señor lo hace Mesías. No es eso, no es eso, ¿sí? Es alguien que por sí mismo es capaz de sostener la creación con su palabra. Es alguien que por sí mismo refleja a Dios, que por sí mismo tiene la misma sustancia del Padre. Nada que ver con lo que se entendía hasta esos momentos de Mesías. Nada que ver con lo que hasta ahora muchos de nuestros hermanos, ¿verdad?, que no conocen a Yeshua Jesucristo, nuestros hermanos de Judá, que entienden como Mesías. Todavía lo que es Jesucristo, lo que es Yeshua, es mucho más grande. Dice la Escritura: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es otra gran declaración, porque cualquier hebreo de los hebreos que estudian, no de los que empiezan a estudiar para hacerse hebreos, no, los que ya han sido formados, el pueblo que ya había sido formado con siglos de Torah, sabía que es algo increíble que haya un lugar a la diestra de Dios y que alguien se siente ahí. ¿Sí? El que se sienta a la diestra de Dios es la mano derecha de Dios, está unido con Él. ¿Sí? Es alguien superior a todos. Y es lo que aquí se nos está diciendo, que Yeshua, Jesucristo, es el único que está sentado a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios, hermanos. Él no es un ángel, Él es superior a cualquier ángel y tiene un nombre superior a todos.
porque la Escritura dice que a Él se le dio un nombre sobre todo nombre, y que en el nombre de Yeshua, en su nombre, se sujetan los del cielo, los de la tierra y los debajo de la tierra. ¿Sí? Y eso, ¿cómo nos falta entender eso, hermanos? ¿Cómo nos falta entender eso? Porque no nos sujetamos a Yeshua. No nos sujetamos a Él. No es cierto que nos sujetamos a Él. Con la profundidad que las Escrituras nos lo están diciendo cuando dicen que Él tiene un nombre más excelso que todos y que a Él se sujetan todos los del cielo, todos los de la tierra y todos los de debajo de la tierra, que ante Él se inclinará toda rodilla. ¿Sí? Imagínese usted, las potencias celestiales se postran ante Yeshua, se sujetan a Él, a su nombre, simplemente a su nombre, simplemente. ¿Sí? Nada más con que se les diga en el nombre de Yeshua, Él te ordena esto, las potencias celestiales se sujetan. Por más grandes y poderosos que sean, se sujetan a Él. La pregunta es, ¿por qué nosotros, siendo simples mortales, simples personas que ahorita están y luego no estamos, cómo nos cuesta sujetarnos a Él? ¿Cómo nos cuesta sujetarnos al Hijo de Dios? Fíjense, qué tremendo. Si hubiera aquí un ángel, el que usted quiera, San Miguel, el que usted quiera, y Dios diera una orden, Yeshua dijera algo en su palabra, el ángel se sorprendería de no vernos obedecer. Se sorprendería de eso, se aterrorizaría. Diría, ¿cómo es posible que este simple mortal no se sujete al Hijo de Dios? Se jalaría los pelos, yo creo. ¿Sí? Las Escrituras dicen que fíjese, que cuando los seres espirituales veían a Yeshua, ¿qué hacían? Se postraban ante Él. Cuando los espíritus, los seres espirituales que se encontraban con Yeshua en su camino, que lo veían acercarse a Él, se postraban ante Él. No se ponían a debatir con Él, no se ponían a rebelarse contra Él, no se ponían a discutir, a pelear con Él, no se ponían con Él a ver si sí o si no. Se postran ante Él. Le rogaban, no nos expulses de aquí, porque lo que tú nos ordenes, eso vamos a tener que hacer. Si tú nos dices, sal de aquí, vete para allá, lo vamos a tener que hacer. No nos lo digas, por favor. ¿Ha analizado eso? Eso es lo que hacían los seres espirituales. Con todos los siglos de sabiduría, por así decir, que tienen, no se rebelaban al Hijo de Dios. No se rebelaban contra lo que Él les ordenaba, sino que le clamaban misericordia. Fíjese qué tremendo, para que Él no les tuviera que decir una orden, porque a fuerza la iban a tener que obedecer. Porque si de su boca salía, sal de aquí y vete para allá, se iban a tener que salir y se iban a tener que ir. Si Él les decía, deja eso, lo iban a tener que dejar. Si Él les decía, suelta ahí y vete, iban a tener que soltarlo e irse. Porque es inconcebible desafiar al Hijo de Dios. Fíjese qué tremendo. Y nosotros, en qué poca autoridad muchas veces tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida. En qué poca entendimiento de quién es Él lo tenemos en nuestra vida. Nosotros sí debatimos lo que Él dice. Nosotros sí cuestionamos si me lo dirá a mí. Si será para mí eso que Él dice. No, yo creo que no. Yo creo que era en el pasado eso, para otros. ¿Sí? Y nosotros sí entramos en ese debate, en esa discusión con el Hijo de Dios.
nosotros sí vemos cómo sacarle la vuelta a lo que Él nos dice. Cuando ni siquiera los seres espirituales se atreven a hacer eso. Fíjense, qué tremendo es eso, y no lo alcanzamos a percibir. El Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo el Señor jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles del Señor. Ciertamente de los ángeles dice que Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió el Señor, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí nos está enseñando la gran distinción que es Yeshua de todas las personas, de todos los demás, y la distinción que hace Dios. Dios hace la distinción. Dios sí hace distinciones. Y es lo que aquí nos está diciendo, que para Dios es su Hijo y todos los demás. Que al que Él ha ungido es a su Hijo por sobre todos. ¿Sí? Y que su Hijo ha sido engendrado directamente por Dios. El Padre lo ha engendrado, es su Hijo amado. ¿Sí? Cualquier padre ahorita podría entender eso. El hijo que tienes, vete en él y ve cómo se parece a ti, ve cómo tiene tal vez tus mismos gestos, tus mismas cejas o tus mismos dientes, o se para igual que tú, camina igual que tú parecido, ¿sí? Tiene los mismos labios, los mismos rasgos, ¿sí? Porque ese hijo salió de ti. Porque Él salió dentro de ti y tomó una forma corporal, ¿sí? Es alguien que salió de ti, como dice las Escrituras, de sus lomos. Sale del Padre alguien y se forma a imagen, a semejanza de su Padre, ¿sí? Y lo mismo aquí nos está diciendo, que Yeshua es a semejanza de Dios, superior a cualquier ángel, porque los ángeles son enviados de Dios, son mensajeros, son chalanes, ¿verdad? Y el Hijo es otra cosa. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hermanos, nosotros a veces vamos a estar un tiempo limitado y ya no vamos a estar. Nuestra vida, a veces nosotros creemos que es eterna, no nos damos cuenta qué efímera es nuestra vida, qué rápido se va. ¿Sí? Y sin embargo el Hijo va a permanecer. Él va a permanecer, Él es eterno. Y a veces lo descuidamos. Nos falta mucho saber quién es Yeshua y cuánto lo necesitamos. Cuánto necesitamos estar pegados a Él. Cuánto necesitamos ser transformados a su imagen. No lo que ahorita somos, no como somos. ¿Sí? Así con todas las arrugas que tenemos, las manchas. Así no. Así no podemos ser.
porque Dios eso no lo va a recibir. Aprendamos esto. El Hijo es el único que puede quitarnos nuestras manchas, nuestras arrugas. ¿Sí? ¿Cuánto nos falta estar apegados a Él? Examinémonos a nosotros mismos. Ya estamos sin mancha, ya estamos sin arruga, porque Él viene por una esposa sin mancha ni arruga. Eso debería prendernos una alarma tremenda, porque a veces eso no nos damos cuenta en la velocidad con que andamos, con las prioridades equivocadas que ponemos. Primero, a lo mejor mi trabajo, a lo mejor mi esposa, mi esposo, mi negocio, mi empresa, esto y el otro, y al cabo que Dios sabe. Al cabo Él sabe. Él sabe cómo que ando en esto y el otro. Él sabe que sí quiero, pero ni modo, Señor, eres lo cuarto, la quinta prioridad. Y no es así. Porque Él viene por una esposa sin mancha ni arruga. Quiere decir que todos los que tengamos manchas y arrugas no vendrá por nosotros. Todos los que tengan manchas y arrugas, esos no se irán con Él. Esos no formarán parte de su esposa. ¿Sí? Y Él, el Hijo, es el único capaz de librarnos de eso. Por tanto, capítulo 2, es necesario que con más diligencia, fíjense, empezó diciéndonos en el pasado, el Padre hablaba por medio de los patriarcas, hablaba por medio de los profetas, incluso por ángeles que son sus enviados y ministradores. Es lo que acabamos de leer. Pero dice que ahora tenemos que tener una mayor diligencia, porque ahora nos habla a través de su Hijo, de la autoridad más grande que Él ha enviado a esta tierra para hablarnos, su Hijo. ¿Sí? Y dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles, por eso acabo de decir lo otro, por eso está haciendo la separación y diciendo, por más que los ángeles sean administradores de Dios, sean espíritus que Él envía, etcétera, por más que el Padre haya hablado en el pasado a través de los profetas y de los patriarcas, ahora nos está hablando a través del Hijo. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió retribución, fíjense lo que nos está diciendo. En el pasado, Dios a los que Él envió a hablar, ¿sí? Y no se les obedecía, no se dio por inocentes, sino que hubo castigo y hubo retribución. Es lo que está diciendo. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjense lo que está diciendo. Si todos los que Él envió, aún así no perdonó el Señor la rebeldía, menos ahora que ha enviado a su Hijo. Es lo que está diciendo. La vara no se bajó cuando vino Yeshua, cuando vino Jesucristo. Y eso es lo que al pueblo de Dios le falta mucho entender. Le falta mucho entender esto. La vara no se bajó cuando vino Jesucristo, cuando vino Yeshua. No se hizo más ligera. El estándar no bajó, sino que ahora es mayor. Porque los del pasado, cuando se desobedeció a todos los que Dios envió en el pasado, no hubo justificación. Dice ahora que menos la habrá ahora. ¿Sí? Es lo que está diciendo.
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque cuando Yeshua vino, cuando Jesucristo vino, aquí viene algo tremendo. Dios proveyó entonces para que ya no haya excusa. Fíjense qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Es la verdad que nos está revelando aquí las Escrituras. Que ahora que vino Jesucristo y Yeshua, ya no hay pretexto para andar en rebeldía. Ya no hay. Cosa contraria a lo que se enseña. Se enseña y se cree que como vino Jesucristo, entonces yo puedo vivir más ligero. Entonces yo puedo bajarle a la norma de Dios, porque ya vino Cristo. Cuando las Escrituras nos están diciendo que es lo contrario. Que es lo contrario, nos está diciendo, si los del pasado, con los enviados del pasado, no fue justificado desobedecer, menos ahora que Él ha enviado al Hijo. Y que cuando el Hijo vino, después de que Él vino, Dios certificó todo eso con obras, milagros, o sea, lo firmó, para que no hubiera duda que era Dios y su Hijo los que ahora nos están diciendo. Para que no hubiera duda, no creo que sea Él, no creo que sea así, se me hace que no, Dios lo firmó con obras, milagros y maravillas, fue su firma. Y sobre eso dice la Escritura, y hizo repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Qué tremendo es eso. Dios envió a su Hijo, lo respaldó, y a todos los que creyeron en Él, sus apóstoles y todo, los respaldó con señales, y todavía dio por último lo más supremo, ¿qué? Su Espíritu, para poder vivir de la forma adecuada. Es lo que nos está diciendo ahí. O sea que ya no hay excusa por ningún lado. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. A mí, Eric, me falta entender eso. Necesito entender eso. ¿Sí? Necesito entender eso, que lo que Dios ha hecho cuando vino Yeshua, cuando vino Jesucristo, es tan grande, pero a la vez me deja sin excusa. A la vez ya no tengo excusa para no someterme a Él, para no someterme a la voluntad de Dios, para no someterme a la voluntad de su Hijo. Porque es lo que está diciendo aquí la Escritura. Lo está diciendo en el Nuevo Testamento, no en el Viejo. Nos está diciendo, si en el Viejo fue, por así decir, severo Dios, me está diciendo que en el Nuevo es más todavía. Es lo que me está diciendo. No me está diciendo que es menos. ¿Cómo falta eso entender en las congregaciones? Porque entendemos al revés y así nos comportamos. Entendemos que Dios es más ligero ahora porque vino Cristo, entonces yo puedo hacer lo que quiera en mi familia, yo puedo hacer lo que quiera en mi trabajo, yo puedo hacer lo que quiera en mi matrimonio. Ahora que vino Cristo, pues ya todo es más ligero, ¿verdad? Si quiero, puedo andar con quien yo quiera, puedo no seguir sus normas, puedo casarme y al rato, pues si no funciona me divorcio. Tantas cosas contrarias a lo que dice. Porque la Escritura no dice que la vara se bajó, dice que aumentó. Eso es lo que está diciendo, que aumentó. Y que ahora en Yeshua menos pretexto hay. Ahora menos, es lo que nos está diciendo aquí. ¿Sí? Y es lo que tenemos que estar aprendiendo, hermanos.
para poder saber cómo Dios quiere que vivamos. Verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Fíjense bien, porque Yahshua, en su revestimiento mortal, dice la Escritura que Dios decidió que así Él se humillara hasta lo más profundo, vistiéndose de mortalidad, haciéndose débil como nosotros, ¿sí? Sin ninguno de sus atributos. Dice la Escritura que Él renunció a todo lo que Él era y se vistió de un simple mortal. Es lo que quiere decir ahí. Se vistió de un simple mortal, haciéndose igual a nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Por eso nos lo aclara también la Escritura. Y a ese ser, en esa forma débil, cubierto de mortalidad, dice la Escritura que a ese ser Dios sujetó el mundo por venir. ¿Se da cuenta? A Yahshua Dios le sujetó en su dominio el mundo por venir. El mundo que esperamos que algún día vendrá está sujeto a Yahshua, a Jesucristo. Con más razón nosotros debemos estar sujetos a Él. Con más razón nuestra vida debería estar sujeta a Él en todo lo que Él diga. Qué tremendo es eso, porque no vivimos en plena conciencia de todo eso. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a Él. Fíjese, Dios le ha sujetado todo a Él. Todo lo terrenal, todo lo espiritual, todo aquello que usted no ve, no entiende, todo eso está sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, porque hay cosas que Él está dejando que sucedan hasta que tome el dominio, es lo que nos está diciendo ahí. Dios ya entregó todas las cosas a Él. Toda la autoridad ya se la dio al Hijo, aunque hay cosas que no vemos que le sean sujetas, ¿verdad? Porque todavía Él deja que los hombres hagan lo que quieran. Él todavía permite que nosotros en nuestras voluntades rebeldes hagamos lo que quiera, hagamos lo que queramos, ¿verdad? Que el mundo todavía haga lo que quiera. Como quien dice, nomás nos está dejando ver hasta dónde llegamos. ¿Verdad? Los que son padres van a saber eso. Que al hijo le dicen algo, ¿verdad? Pero nomás lo están checando a ver hasta dónde. Cuando llegue el tiempo preciso, el momento, ven para acá. Porque hace 2 horas que te dije de tal cosa. Hace 2 horas que te dije. ¿Verdad? Cuando llega el momento, todo el que es padre lo sabe. Que va a llegar un momento en que, a ver, vente para acá. Porque lo que yo te dije no se me olvidó. No creas que se me había olvidado. ¿Verdad? No creas que se me había olvidado. Es igual. ¿Sí? Aquí dice que no vemos que todo le haya sido sujeto, pero la realidad es que todo ya le fue sujeto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yahshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí hay algo también, hermanos, que nos falta tener en conciencia esto. ¿Sabía usted que el Hijo de Dios no tenía por qué morir? No sé si se entiende la pregunta. Él no tenía por qué morir.
el Hijo de Dios, el que se sienta a la diestra de Dios, el que salió de Dios, el que fue engendrado por Él, no tenía por qué morir. ¿Sí me explico? Él no tenía por qué morir. Se sujetó a la muerte. ¿Por quiénes? Por nosotros. Él no tenía por qué haber conocido la muerte. Él no tenía por qué haber pasado por el paso de la muerte. Él no, ¿por qué? Si Él es el Señor de todo. Él es el Señor de todo. Sin pecado, pues mucho menos tenía por qué sujetarse a la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Porque por el pecado entró la muerte al mundo. Él al ser sin pecado, ser el creador junto con su Padre, claro que él no tenía por qué someterse a la muerte. No sé si alcanzamos a entender esto. Yahshua Jesucristo no tenía por qué conocer la muerte, por qué humillarse y pasar por la muerte. Porque el Hijo de Dios, el que sustenta las cosas con la palabra de su poder, se sujetó a la muerte. Fíjese bien, se humilló a algo que él no tenía por qué pasar. ¿Se da cuenta de eso? Hizo algo sobrenatural, algo increíble, algo inconcebible. Por eso es un plan que solo a Dios se le pudo haber ocurrido, solo a Él. Porque los ángeles, las potestades, cuando vieron al Hijo de Dios, al que sustenta las cosas con su palabra, por las cuales así todas las cosas del universo fueron hechas, lo vieron someterse a la muerte como un simple humano. ¿Sí? Someterse al castigo que sí merecen todos los humanos pecadores, que con toda justicia están sujetos a la muerte. Con toda justicia estamos sujetos a la muerte y debemos pasar por ella, porque es el precio del pecado. No podemos escapar a eso. Fíjese bien, es un paso que tarde o temprano vamos a dar, del cual no hay escapatoria. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es un paso por el cual nosotros sí, con toda justicia, tenemos que pasar, porque lo merecemos, porque somos seres caídos, que por el pecado en nuestras vidas merecemos y debemos, y es obligación, porque es el pago del pecado, pasar por la muerte. No tenemos escape nosotros, pero Él no tenía por qué pasar por ahí. Por eso la Escritura dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yahshua, Jesucristo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Dios lo exaltó, lo coronó de gloria y de honra, porque se humilló a sí mismo a costa de pasar por la muerte. Fíjese qué tremendo. Y el Padre premió a su Hijo por tal humillación. El Padre exaltó a su Hijo por haberse sometido a tal obediencia, sin merecerla, sin serle de necesidad. ¿Sí? Sin Él necesitar eso, se sometió a la muerte. Y por ese acto de obediencia y de humillación tan grande, Dios lo exaltó. Exaltó a su Hijo porque Él se sometió a lo más bajo que se podía someter, a pasar por la muerte. Pero aquí dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo hizo por gracia para con nosotros. Fíjese qué grande amor y qué increíble es Dios. Porque Él, sin merecerlo, en su Hijo, ha gustado de la muerte, al igual que nosotros. El Dios eterno, el Hijo eterno, en el cielo, se han descendido
hasta nuestro nivel, se han hermanado con nosotros, han bajado hasta nuestro nivel y por gracia han gustado de la muerte igual que nosotros. Y aquí, hermanos, hay otra lección. Dios se ha unido a nosotros a través de su Hijo en el paso más difícil que todos tenemos que dar, que es la ¿qué? La muerte. ¿Se ha dado cuenta de eso? En ese mismo paso que algún día nos espera a todos, Dios lo pasó también por amor de nosotros. Su Hijo lo ha pasado también por amor de nosotros. Él ha gustado de la muerte por amor de nosotros. A veces decimos, qué lejos está Dios de mí. A veces pensamos, no, el Señor no me entiende, no entiende lo que yo pienso, lo que yo hago, no entiende lo que estoy pasando, cuando Él ha experimentado la prueba más grande que hemos de experimentar, la muerte. La ha experimentado también, ha pasado por eso también, ha visto a su Hijo morir ahí, perder la vida, exhalar su último aliento. El Hijo ha estado ahí sintiendo cómo pierde la vida, ha fallecido, ¿verdad? En esa experiencia también el Hijo la probó. El Hijo ha pasado por lo mismo que hemos pasado nosotros y que también los que aún estamos aquí vamos a pasar. ¿Se da cuenta la hermandad de Dios para con nosotros? Dios se ha unido a nosotros en esa forma tan profunda. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Fíjese, nos sigue recalcando lo mismo. No pierdan quién es Jesucristo, quién es Yeshua. Nos sigue recalcando, el que hizo todas las cosas, el que por todas las cosas subsiste, ese ha gustado igualmente de la muerte, igual que ustedes. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjese bien, está diciendo que para podernos salvar tuvo que gozar de la aflicción o tuvo que experimentar la aflicción. Qué caro ha sido nuestra salvación. Qué caro le hemos costado a Dios. Le hemos costado la vida de su Hijo. Fíjese bien qué cara ha sido nuestra salvación. Porque para poder salvarnos, Él tenía que bajarse y pasar por esas aflicciones, para por eso poder llevarnos a muchos. Dice la Escritura, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, al hacernos hijos, ¿verdad? A través de Yeshua, de Jesucristo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjese bien, a Yeshua lo tuvo que afligir, lo tuvo que humillar, lo tuvo que afligir, para que entonces pudiera ser un autor de salvación para nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Él tenía que hacer eso para hermanarse con nosotros y que nosotros también fuéramos santificados y entonces también le perteneciéramos a Dios, igual que su Hijo. Es lo que está diciendo, que de uno, del Padre, son todos, el que santifica y los ¿qué? Y los santificados. Esto tenía que pasar para que nosotros le pudiéramos pertenecer a Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Porque si no, no pudiéramos ser hijos de Dios. Si no, no nos pudiera Yeshua llamarnos hermanos. A través de esto es que a usted el día que Yeshua esté enfrente de usted, le va a decir hermano mío y por su nombre. Le va a poder llamar hermano. ¿Sí? Por eso, por lo que Él ha hecho. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? De ahora ponernos al mismo nivel que Él, sin merecerlo. Hermanos de Él y entonces hijos de Dios, así como Él es hijo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Fíjese aquí qué tremendo es esto. Yeshua murió y se humilló y pasó por el paso de la muerte para vencer la muerte, y entonces que nosotros ya no le tengamos temor ¿a qué? A la muerte. Ya no. Para que la muerte entonces ya no tenga poder sobre nosotros. Fíjese qué tremendo es esto. La muerte siendo un paso tan difícil, doloroso y que puede traer temor a nuestros corazones, por Él eso ya no debe pasar. Porque Él por eso se humilló y pasó por la muerte para vencerla y entonces podernos librar del temor a la muerte. Podernos librar de la muerte y ya no estamos sujetos y esclavizados a la muerte. Algún día pasaremos por eso, pero será solo ¿qué? Un momento. Un instante nada más. Un instante nada más en la eternidad. Gracias a eso, algún día que el Señor nos permita ser de los salvos y algún día en su presencia miraremos al pasado nada más como recuerdos de cosas que sucedieron. Miraremos a nuestras vidas como recuerdos de una etapa que pasamos. Y aún miraremos al momento de nuestras muertes como un punto que pasó en la historia. Nada más como un punto que pasó. Qué tremendo es eso, hermanos. Qué tremendo es eso, porque en nuestra humanidad, claro que hay un temor en nuestras vidas, claro que hay dolor, claro que hay tristeza en nuestra humanidad, pero es lo que aquí nos está diciendo, que por eso Yeshua, el Hijo de Dios, se sometió a eso para librarnos de esa esclavitud, para librarnos de ese imperio de la muerte. Ahora la muerte solo es un suceso más que va a pasar en nuestras vidas, porque la habremos de vencer, porque Él la venció. Así como Él resucitó de los muertos, victorioso, porque cuando Yeshua resucita y se aparece a sus discípulos, se da cuenta que su muerte ni siquiera estaba en su mente. O sea, Él nunca se quejó, ay, me pasó esto, cómo sufrí, ¿verdad? como si nada. Como si nada, victorioso, enseñando, haciendo milagros, caminando, apareciendo. O sea, la muerte había perdido todo poder sobre Él. No, Él estaba ya en otro cuerpo, en un cuerpo glorificado, dice la Escritura, ¿verdad? Ya había pasado ese momento.
Algún día, hermanos, eso también va a pasar con nosotros. Algún día el Señor, el día que nos resucite con cuerpos glorificados, cuerpos ya no sujetos a enfermedad. ¿Se da cuenta de eso? Cuerpos ya no sujetos a las debilidades de nuestra carne. Por eso tenemos que ser crucificados juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos resucitados. Porque todas las escrituras se embonan. Y cuando eso suceda, miraremos hacia atrás nada más como un capítulo que pasó. Como el día de ayer, que nos acordamos que ayer iba yo y me tropecé y me pegué. Algo así. Será solo un recuerdo de algo que sucedió. Fíjese bien qué tremendo es eso. Voy a volverlo a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿verdad? En esta humanidad débil, ¿verdad? Él también, Yahshua Jesucristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los había creado para no morir, acuérdese. Por eso les había dado acceso al árbol de la vida, del cual comían, ¿verdad? Porque Dios no quería que murieran. Pero vino el diablo y los mató. Vino el diablo y a la humanidad que Dios había hecho para no morir y libre de la muerte, el diablo nos mató y nos sujetó a la muerte. Y con eso nos dominó. Con eso Satanás dominó al género humano, matándolo como haciéndolo desobedecer, porque el día que desobedezcas, ciertamente ¿qué? Morirás. Porque el día que desobedezcas lo que te digo, en ese instante morirás. En ese instante estarás sujeto a la muerte. En ese instante pasas al dominio de la muerte. Yo te había hecho para vivir por siempre, pero el día que hagas eso, ese día morirás. Ese día serás esclavo de la muerte. Es lo que Dios había sentenciado. Y sucedió. Y Satanás metió a todo el género humano en esclavitud de la muerte. Sujetos ahí, esclavizados, amarrados a la muerte y al temor de morir, dice la Escritura. Ahí sujetó Satanás a la humanidad. Fíjense qué tremendo. Pero para destruir ese imperio de la muerte, para destruir esa potestad que Él tomó sobre nosotros con la muerte, es que el Hijo de Dios pasó a través de la muerte para destruir ese imperio de la muerte. Y que ahora, así como Él resucitó y la ha vencido, ahora nosotros también resucitados la habremos vencido. Y entonces podremos ser libres de esa esclavitud a la cual Satanás metió todo el género humano. Muchos morirán así, siendo esclavos, y jamás habiendo ser liberados de ese reino de la muerte. Pero aquellos que sigan a Yeshua, que se entreguen a Él, que se sometan a Él, que le sigan como un hermano mayor, para que sea el hermano y todos nosotros sus hermanos, ¿sí? Coherederos junto con Él, para esos Él ha vencido el imperio de la muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque el temor a morir al final es una esclavitud que nos sujeta a servidumbre. Pero Él nos ha librado de esa servidumbre, de la servidumbre de la muerte. Porque algún día todos sus escogidos, todos resucitarán. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjese bien, qué distinción ha hecho Dios con nosotros.
porque los ángeles, siendo rebeldes y todo, a ellos Dios no los socorrió. A ellos Dios no los ha socorrido, sino que nos ha socorrido a nosotros. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Se hizo igual a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para poder él ser el puente ideal, el ministrador exacto, el sumo sacerdote ideal, ¿sí? El sumo intercesor, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cómo tenemos que recurrir a Jesucristo? ¿Cómo tenemos que correr a Él? A sus faldas, no sé cómo decir, a su talida, alguien va a decir, a lo que sea, correr a Él y agarrarnos de Él. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Porque como ya vimos, no hay excusa, ya lo vimos antes, ¿verdad? O sea, excusa no va a haber. Entonces, ¿qué nos queda? Pues correr a Él, porque excusa no va a haber. Entonces, necesitamos correr a Él. Necesitamos correr a Él como nuestro sacerdote, como nuestro intercesor, como alguien que ha pasado por lo mismo que nosotros en debilidad, como alguien que también estuvo sujeto como nosotros a debilidad y aún así venció. Y aún así venció. A veces nosotros decimos, es que el Señor sabe lo débil que soy en esto y aquello. Sí, pero el asunto es que como Jesucristo venció, ya no tenemos excusa. No sé si me explico. Como Él se vistió de lo mismo que nosotros, se hizo débil igual que nosotros, se despojó de todo lo que, digamos, de cualquier otra cosa que no fuera igual en debilidad a nosotros, y aún así venció, entonces nosotros ya quedamos sin excusa. No sé si me explico. Entonces nosotros ya no tenemos para dónde hacernos más que correr a Él en ayuda. Correr a Él buscándolo en ayuda. Postrándonos a Él, buscándolo como sumo sacerdote para que nos ayude a cambiar. Para que nos ayude a así poder. Lo que no podemos. Porque excusa no va a haber. Porque ya, por eso empezó así la epístola. Primero nos ponen las cartas sobre la mesa. Primero, mira, si el asunto está así. Y cuando ya vemos, ay, nanita, ¿cómo le hacemos entonces? Ah, mira, corre al hijo. Porque como el asunto es así, necesitas una ayuda y una puerta. Ah, pues ese es el hijo. No para que hagas lo que quieras, sino para que sí puedas. Porque excusa no va a haber. Qué tremendo es eso. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, sabemos que somos tentados. O sea, hay que reconocer. Débiles somos. Tentaciones tenemos. Nos gusta el pecado, nos gusta desafiar a Dios, nos gusta rebelarnos, pero no va a haber excusa. Entonces corramos al Hijo de Dios para que nos ayude a poder ahora, para que sí podamos poder, para que sí podamos cambiar, para que sí podamos dejar lo que tenemos que dejar, para que sí podamos decir no a lo que tenemos que decir no y sí a lo que tenemos que decir sí, para que sí hagamos lo que ya sabemos que debemos hacer y lo cual ya vimos, no va a haber excusa el no haber obedecido, porque si la palabra dicha a los patriarcas y a los ángeles
tuvo justa retribución y no hubo excusa, conti más ahora que ha enviado al Hijo. Conti más es lo que nos está diciendo ahí. Con menos excusa vamos a tener. Entonces, ¿cómo necesitamos correr a Él? Agarrarnos de Él. Ayúdame así poder. Yo sé que estoy mal, yo sé que desobedecí, yo sé que te estoy desobedeciendo y que así eso tú no lo vas a pasar por alto, porque es lo que dice ahí. Lo acabamos de leer, versos atrás. Porque tu escritura dice que no lo vas a pasar por alto, que no habrá excusa y en su momento habrá justa retribución. Quiero que no sea así en mi vida. Quiero que eso no sea así. Ayúdame. Ayúdame, Yeshua, ayúdame, Jesucristo. Ayúdame. Y la ayuda de Dios va a venir a través de su Hijo. Y la ayuda de Dios se va a dar a través de su Hijo, porque para eso vino su Hijo. Para destruir lo que el diablo había hecho y rescatar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, ya para terminar, con lo poco que hemos leído ahorita de la epístola de los Hebreos, hasta ahorita lo que hemos leído es muy claro. Dios no va a dar por excusado al que no obedezca su voluntad. Porque no lo dio en el pasado por excusado, aunque fuera a través de ángeles y profetas, menos ahora que envió a su Hijo. Menos ahora. La vara no bajó, la vara subió. El estándar no se hizo menos, el estándar subió. Pero Dios envió a su Hijo para interceder y que nos ayude a poder vivir de la forma que Él quiere. Muy bien, hermanos, pues con esto ahorita terminamos, ¿verdad? Hoy estudiamos un poco de lo que se nos dice en las Escrituras, un poco para conocer a Yeshua, a Jesucristo. A veces nos desviamos en conocer otras cosas, en aprender otras cosas, y no debemos de dejar de estudiar lo esencial, de lo que depende nuestra vida eterna, de quien depende de Él. ¿Sí? Muy bien, hermanos, hay tiempo para estudiar muchas cosas, y cada cosa en su momento, ¿sí? Pero hoy estudiamos un poco sobre el Hijo de Dios. Muy bien, pues vamos a despedirnos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda hacer una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí también, Señor, claro, a poder ser transformado de acuerdo a tu voluntad. Es algo que no se puede hacer por nosotros mismos en nuestras carnes. Es algo en que tú tienes que intervenir, Señor, en nuestra vida. Y que nosotros nos toca someternos a ti y rendirnos. Esa es la parte que a nosotros nos toca. Esa es la parte que a nosotros nos toca. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte. Ayúdanos, Señor, a pagar nuestro medio shekel. Porque la otra parte la pagas tú. Pero hay una parte que tenemos que pagar nosotros, el someternos a ti, el buscarte, el humillarnos a ti, el rendirnos a ti. Esa es la parte que nos toca hacer a nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Yeshua, Jesucristo. Amén. Muy bien, pues quedamos despedidos, hermanos.